la mina de Bolsa Negra, 40 años más tarde, aún le siguen sacando minerales de sus entrañas. Pero ya no es un gran centro minero. Apenas sí quedan algunos integrantes de una cooperativa que trabaja en forma artesanal. Calica Ferrer camina hoy por entre los hierros retorcidos que quedan de las antiguas máquinas. Escarba en la memoria su paso por este lugar, en las laderas del monte Illimani de Bolivia, hace más de 50 años. Calica estuvo aquí en 1953, junto a su gran amigo de la infancia, y en ese momento, un joven médico asmático recién recibido, Ernesto Guevara de la Serna. El hombre que poco después se convertiría en el mítico Che. Esta es la mina de Bolsa Negra. Hasta aquí llegaron hace 53 años Ernesto Guevara Lynch y su amigo Carlos Calica Ferrer. Ambos llegaron hasta aquí para ver cuáles eran las condiciones en las cuales estaban trabajando los mineros y por sobre todo en qué condiciones vivían ellos y sus familias. Allí comenzó entonces una verdadera transformación ante esa realidad por parte de Ernesto Guevara y comenzó aquí entonces ese largo camino que terminó convirtiéndolo en el Che. En Bolsa Negra se enfrentaron a la realidad que vivían entonces los mineros bolivianos y del resto de América Latina. Esta foto fue tomada por Ernesto en ese momento. Ahí está Calica junto a los mineros que participaban entonces del gobierno revolucionario del MNR de Siles Suazo y Paz Estensoro. Pero acá pienso que a lo mejor, qué sé yo, reconocen a un pariente. Este es uno de los administradores de la mina, que también había sido nacionalizada hace muy poco tiempo. Había triunfado ese movimiento que yo te digo y bueno. En estas montañas sagradas de los Aymara es donde Ernesto comienza su transformación. Es aquí donde se enfrenta a los interrogantes que lo obsesionaban. Y aunque aún no lo sabe, es aquí donde Ernesto se convierte en el Che. Voy a sacar el sombrero en honor de los dos tipos que llegaron acá hace 53 años. Nada más ni nada menos que Ernesto Guevara, el Che, y el que habla, Calica. Cuando llegó acá era Ernesto Guevara de la Serna. El Che le faltaba mucho tiempo todavía para ser el Che, ¿no? Fue un golpe él sintió un golpe en el nervio de una muela cuando te están haciendo un tratamiento de conductos, por ejemplo, y sentís un cimbronazo. Debe haber sido acá cuando vio el lugar de donde ponían una ametralladora en la época de Hochschild, y contestaban con esa ametralladora los reclamos salariales y aumentos de sueldo de parte de los mineros y le metían balas en las casas donde vivían ellos. A Calica comienzan a fluirle los recuerdos. Por primera vez regresa a los escenarios de ese viaje mítico junto a Ernesto. Y el medio siglo que pasó entre uno y otro momento se desvanece. Calica está nuevamente en camino junto a su amigo del alma. Habíamos salido de La Paz muy temprano con un sol magnífico y el Illimani al fondo coronando de gloria el altiplano, para luego meternos en esa nube que nos llevó hasta las laderas heladas de la Cordillera Real Boliviana. Queríamos recorrer los mismos caminos que habían andado hace medio siglo en ese segundo y definitivo viaje del Che Guevara. Calica, el ladero del revolucionario, es nuestro guía. Todo había comenzado en La Paz. Allí Calica recorrió el Paseo del Pardo en busca del Hotel Sucre. En la terraza se encontraban con otros jóvenes exiliados y las tertulias duraban hasta la madrugada. Y si no, estaba el Café de La Paz, aún un símbolo de los intelectuales bolivianos. Hacia la noche, todo se trasladaba a la UAT del Gallo de Oro, hoy convertida en un taller mecánico. Que usted no lo crea, aquí han venido personajes de la talla de Ernesto Che Guevara,
los expresidentes, ahí estamos hablando Siles de Suazo, Víctor Páez Tesoro, Siles Suazo. Siles Suazo, estamos... Era más amplio, para atrás tenía los baños. Exactamente, pero todo eso se ha demolido. Claro, Se ha demolido ya, o sea, ya no existe lo de atrás, ya no existe. No, acá se cocinaba, Ya. la política se cocinaba acá. Pero Ernesto y Calica no habían llegado para quedarse en una ciudad. Querían ver el lago Titicaca y su cultura aymara. Recorrieron las islas y las ruinas y llegaron hasta Copacabana para ver una ceremonia similar a esta, la bendición de los vehículos. O sea, la chayada es cuando haces con la cerveza y ahora sale en una línea recta, Sí. porque va a durar el carro y todo va a estar bien. Ajá. Cuando sale checo va a estar mal. La gente los adorna con flores y guirnaldas y después bebe chicha o cerveza en honor a los santos y a la Pachamama, la Madre Tierra. Allí Ernesto también vio indignado a los curas sacando dinero por cada bendición. Acá estaba un cura de sotana negra, con plata en la mano y frente a una fila de indígenas, y discutía con los... y Ernesto descubrió de que él estaba vendiendo terrenos en el cielo o una buena ubicación en el cielo, entonces discutía por los precios. Entonces por eso es que tenía la plata como si estuviera en una partida de pase inglés, ¿no? Hoy Calica se encontró con una sorpresa. Una orquesta juvenil de cámara llegó de España para tocar en la Basílica. Y el sonido le es muy familiar. Es Manuel de Falla. Mi padre, que fue el médico, qué casualidad, fue el médico de Ernesto Guevara, de Che y de Manuel de Falla. Hablamos con la dueña del hotel y ella se encargó de conseguirnos el barquito. Y a la mañana temprano vino el botero con una cosa parecida a esta. De madera con un mástil al medio con una vela. Muy precario, y remos. Así que bueno, ahí nos embarcamos. La primera parte fue todo fantástico, hasta que llegamos a la isla, casi todo con a vela, hasta que desembarcamos en la Isla del Sol, y ahí nos quisieron hacer creer de que unas ruinas que estaban cerca eran las ruinas del Templo del Sol. Y Ernesto, que había estudiado y leído mucho sobre la civilización inca y sobre todo esto, el lago Titicaca, Cusco, todo, es decir, todo lo que era el imperio inca, le dijo que no, que ese no era. Y al rato, bueno, el barquero dijo, sí, en realidad no es, pero si vamos hasta la Isla del Sol, vamos a tardar mucho, vamos a salir de noche. Y Ernesto dijo, no me importa, yo creo que usted me lleve ahí, a donde yo lo... Y ahí que no lo vamos a llevar, hubo unos empujones con unos amigos de él ahí, al borde de las piñas, pero vieron la decisión nuestra. Para mí, al principio te digo sinceramente, me daba lo mismo volverme que no, pero cuando Ernesto tomó la decisión lo seguía a muerte, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando nos fuimos a ver, fuimos hasta lo que quedaba del Templo del Sol, que era nada más que ruinas, no quedaba nada. Hace 54 años, Ernesto y Calica subieron a un bote para ver unas ruinas en la Isla del Sol. Esta foto en ese momento la sacó el Che. ¿Conocen a Guajino? Sí, conocemos, ¿cómo está? Su papá puede ser, su papá no. Guajino, los Guajinos. Bueno, vamos.
Guajiro, ¿dónde está? ¿Es él? Él es. ¿Sí? ¿Dónde está Guajiro? Él es. Ahí está. Él es. Toma la foto. Él es. Él es. ¿Eres tú? Es para vos, te la voy a dejar dedicada. El botero era Pedro Condori, conocido por todos como Guasquino. Hoy Calica rema con Guasquino y con el mismo entusiasmo de los 24 años. Pero no por mucho tiempo. Mientras estamos en el medio del lago, nos llama un asistente del presidente Evo Morales. Nos invita a cenar esa misma noche en La Paz. Tenemos que correr por caminos imposibles para poder llegar a la cita. Bienvenido, compañero Carlos, gracias por la visita. Su visita nos fortalece, nos compromete mucho más en estas transformaciones pacíficas, democráticas de nuestro país. Ernesto muere en una batalla, pero que gana la guerra el día que usted asume en Bolivia. Bueno, muchas gracias. Que estamos en otros tiempos de transformaciones, como decía Fidel. Fidel me decía, no hagan lo que he hecho, hagan lo que está haciendo Chávez, es decir, transformaciones mediante una asamblea constituyente, democrática, pacífica. Claro. Y siempre hay dificultades, pero convencidos junto al movimiento popular, junto al movimiento indígena campesino especialmente, porque este proyecto político nace de los más excluidos. Evo habla de esto, una efervescencia social como la que encontraron en el 53 los jóvenes argentinos, cuando Bolivia vivía otro proceso revolucionario. Después de sufrir en Chapare semejante represión de la DEA norteamericana, su pretexto de lucha contra el narcotráfico, después de que hemos sido agredidos, humillados, cuando defendíamos la hoja de coca, porque la hoja de coca en su estado natural no es dañino para la humanidad, pues me di cuenta que el Che, y así como muchos líderes, lucharon por la libertad, por la dignidad, por la identidad, por tanto antiimperialistas. Y los personajes antiimperialistas pues nos llamaron la atención, me llamó la atención, entre ellos el Che. Leer, estudiar un poco del Che, bueno, nos convertimos en liberalistas para defender la patria. Ernesto y Calica partieron de la estación porteña de Retiro una fría tarde del 7 de julio de 1953. Tenían 25 y 24 años. Entonces me dice por ahí, bueno, Calica, prepárate que dentro de un año nos vamos. Entonces yo pensé, le voy a tocar la moral. Le digo, no, pero ¿qué? Ya vos tenés que dar 12 materias para poderte recibir. ¿Y qué la vas a dar en un año? Entonces me dice, no en las palabras que tendría que repetir acá, me dijo, pero vos qué te crees, vas a ver que sí que las voy a dar, papá. Así que bueno, yo sabía que él iba bien en los exámenes porque estudiaba con mi hermano Jorge, que es más chico, pero que claro, como Ernesto se había atrasado un año por el viaje de Granado, estudiaban muchas materias juntos. Así que al año, no me acuerdo exactamente la fecha, nosotros nos fuimos en julio, creo que el 20 y pico de junio, Ernesto retira su comprobante, no retira el título, no tiene tiempo, retira el comprobante de que está recibido, me lo dieron en la Facultad de Medicina, y bueno, poco menos que me la metió en la cara, me dijo, acá tenés el título, prepárate que nos vamos. Los había ido a despedir una multitud de amigos y familiares. Cayó Ernesto con sus padres, sus hermanos, su séquito de amigos y amigas. Por el lado mío lo mismo, ¿cierto? Y me acuerdo, si tuviera que decir algunas cosas de ese viaje, de ese principio, fue que Celia me llamó aparte, Celia madre, la madre de Ernesto, y me dijo, Calica, cuídamelo mucho, Ernestito. Así que mirá qué responsabilidad tenía yo de cuidar a qué personaje, ¿no? Ernesto ya había realizado un primer viaje de aventuras junto a su otro amigo del alma, Alberto Granado. De esa experiencia se armó el guión de la famosa película Diarios de motocicleta. Pero había sido eso, aventura y una primera aproximación a la realidad política y social latinoamericana.
Se puede decir que desde que cuando salimos hasta que la moto se rompe, el líder absoluto era yo. Entonces, y él siempre me ayudaba. Por ejemplo, yo era muy inútil para sacar las ruedas de la moto. Él era más fuerte, era más hábil también para esas cosas. Pero me trataba siempre de ayudar. Pero entonces después ya cuando se rompe la moto, ya en Chile, después que él tiene esa entrevista con aquella enferma, donde él se establece que era hora de ocuparse por los pueblos, yo ya me doy cuenta, ahora me doy cuenta, pero si nada, aunque no se fuera tan netamente como es ahora, yo ya me doy cuenta de que ya el liderazgo lo voy perdiendo, ¿no? Y que va ejerciendo el liderazgo él a partir después cuando nos encontramos con los mineros, después cuando le tiramos las piedras, él le tira las piedras al camión de la Anaconda Company. Así que ya se va perfilando, después se tira al agua y se pone a cruzar el Amazonas, más que el único mérito que es que se lo hubieran comido los cocodrilos, ¿no? Del 1 al 12 de octubre, el premundial de béisbol es por Deportes Telesur. Deportes Telesur ya se encuentra en Carolina, Puerto Rico, para llevarle todas las incidencias de este premundial de béisbol que reúne a 12 países de nuestra América. Nuestros enviados especiales están presentes para informarle de los juegos, resultados y las clasificaciones. El béisbol y el deporte en América Latina solo tiene una ventana: Deportes Telesur. Retomamos la actualidad y política de nuestro continente. En Realidades conoceremos esta situación. Exigimos respeto para la población civil. Y otros temas de inclusión a las minorías. Nos han quitado de noche a la mañana nuestros hora base. Las ventas durísimas. Así que recién mañana van a venir unos médicos. Porque no queremos más muertes en situación de calle. Han recibido balazos de la policía. Es una discusión política de fondo. Desde Caracas, Venezuela, les acompaña Milfred Baptista. Realidades, todos los sábados. Solo por Telesur. La toma de posesión de un cerro rico en ventas de minerales. Los españoles se enteran de que aquí había plata, vienen como locos, suben al cerro y hacen la posesión. Mientras España llena sus arcas de plata, los indios tienen que soportar todo el peso de la extracción minera. Historias de las ciudades. Potosí. Este domingo, por Telesur. Manténgase al día con los sucesos más importantes de la semana. En 30 minutos, un resumen de los hechos que hacen noticia en América y el mundo. Síntesis, todos los sábados, por Telesur. Ernesto ya había pensado en el primer viaje con Granado, viaje donde yo no pude ir porque una moto cabe en dos, pero me había dicho, no, cuando vuelva vamos a hacer otro viaje, qué sé yo, porque a mí yo tengo que volver para recibirme. Ernesto, cuando se va con Granado, le faltaban 12 materias para recibirse de médico. Así que bueno, Ernesto hace ese viaje memorable, que está fantásticamente mostrado en diarios de motocicleta, donde inclusive yo no creo que haya sido a propósito, la figura de Granado es más destacada porque la labor de Rodrigo de la Serna es excepcional y lo pinta exactamente cuál es Granado, porque así lo conozco yo a él, lo conozco mucho, es muy amigo mío. Ernesto y Calica emprenden el largo viaje desde Buenos Aires a Caracas. Viajaban con muy poco dinero y Ernesto tenía problemas de salud. Me acuerdo que en Villazón le dio el primer ataque de asma grave que yo le vi a Ernesto. Grave. Creí que no resistía el ataque. Cuando le daba un ataque de asma,
se hacían un saumerio para mejorarse, unos humos para mejorar el asma. Y entonces él, en vez de estar ahí sentado en un lugar y decir, ay, pero qué lástima, en vez de estar afuera con el lindo día que hace, tener que estar metido aquí. Él, en vez de hacer eso, agarraba un libro y se ponía a escribir. No solamente se ponía a leerlo, sino que también hasta a analizarlo. Y ya con 14 y 15 años yo tenía hecho, pues, él decía el diccionario filosófico, que era, he leído hoy un libro de Emilio Sola, se llama Trabajo, me falta leer tal y tal cosa, o leí esto de Julio Verne, me falta esto, o sea que ya tenía esa capacidad de transformar ese hecho de estar enfermo en una cosa positiva, que era ir superándose intelectualmente. Ernesto era un luchador, la altura no lo iba a doblegar. Cruzaron Bolivia de sur a norte sin mayores problemas y llegaron a La Paz en plena revolución. Alternamos el conocimiento de esta revolución, el MNR, como te dije hace un rato, que creo que fue una revolución revolucionaria, si se quiere, porque hizo cosas muy importantes. Y bueno, se vivió un grado de tensión muy grande. La Paz estaba custodiada por las patrullas de los mineros, no existía ejército, a cada rato se hablaba de contrarrevolución. Bueno, Ernesto, con la inquietud que tenía, inmediatamente se enteró de quién era Emilio Flor Chávez, lo fuimos a ver, nos invitó a ir a conocer una mina, la Bolsa Negra, que la conocimos ahora. La Revolución Boliviana es el período histórico que se inicia el 9 de abril de 1952 con el gobierno del MNR hasta el golpe de Estado de noviembre del 64. La revolución marca la entrada de Bolivia al siglo XX y realizó transformaciones fundamentales que permitieron la participación de indígenas y mineros, la distribución de tierras y el control del Estado de los recursos naturales. Pero Ernesto y Calica no habían llegado para quedarse. El 17 de agosto de 1953 dejaron finalmente Bolivia, la tierra donde el Che regresaría 13 años más tarde para hacer otra revolución y donde encontró finalmente la muerte. Ernesto y Calica dejan la Bolivia de la efervescencia revolucionaria para entrar al Perú de la dictadura de Manuel Odría. Se enfrentan a la censura dictatorial, les confiscan varios libros considerados comunistas y, por sobre todo, se enfrentan a un régimen que intentaba imitar al peronismo argentino, que los dos odiaban profundamente. Ernesto reafirma en esta etapa del viaje su convicción de que solo las revoluciones populares podían dar las libertades a los pueblos y transformar la economía de esos países. Retomaron el recorrido en camiones y trenes de segunda, primero hasta Puno y desde allí hasta Cusco. Cusco conserva la elegancia y el señorío de haber sido la capital de dos reinos, el Inca y el Imperio Español. A Ernesto le encantó la ciudad. Lo expresó en varias cartas a su familia y en su diario, pero a Calica para nada. Esperaba lo que venía. Estaban ante el momento cúlmine del recorrido. Esto es Aguascalientes, en la entrada al Machu Picchu. Hasta aquí llegaron Ernesto y Calica para recorrer las ruinas incaicas. Y lo que encontró aquí el Che fue un verdadero descubrimiento para él.
las raíces indígenas de América Latina. Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo, la ciudad sagrada de los incas. Acá la desacralizaron Ernesto y Calica jugando un partido de fútbol memorable en la Plaza Mayor. Ernesto de arquero me dijo, cuidado cuando corras porque te vas a desmayar. Y yo le dije que me dejara jorobar, que yo sabía lo que tenía que hacer. Bueno, el primer pique que hice al suelo, vi el partido o el picadito que nos habían invitado, que siempre nos torean a los argentinos. A ver, vamos a jugar contra los argentinos. Ernesto jugó muy bien de arquero, pero lo vi atajar yo, porque yo no pude participar del partido porque terminé desmayado. Calica recorre hoy los pasillos de la ciudad real incaica observando cada detalle y tratando de encontrar exactamente los lugares recorridos hace medio siglo. Ernesto había estado ya en Machu Picchu y el gerente de Machu Picchu del hotel, que no lo reconocí, debe haberse demolido y haberse hecho otro, comparado con lo que acabo de ver, era un señor Soto, que tenía una cierta admiración por los argentinos, ¿no? Cantaba tangos y jugaba al fútbol. Entonces Ernesto me dijo, mirá, hay que decirle que canta bien tango. Cantaba pésimamente mal, pero con tal de que no nos cobrara, porque había que, es decir, vos viste que ahora para subir a Machu Picchu hay un sistema de colectivos, son 700 metros que se hacen en muy poco tiempo, ¿no es cierto? Nosotros eso lo hicimos a pata de subida, no de bajada, ¿no? A pata. Y arriba, bueno, si no teníamos cómo quedarnos, seguramente hubiese sido otro problema haber llegado de noche, de vuelta. Entonces ya estábamos juramentados. Hay que decirle que canta bien y si vamos a jugar, a hacer un picadito, un tiros al arco, no hay que atajarle ninguno al tipo para que se quede contento. Entonces parece que nuevamente le caímos muy bien, como le habían caído Granado y el Che, Ernesto, para mí. Y la cuestión que dijo, no, estos chicos se quedan esta noche, son mis invitados, eso sí, disculpe, lo vamos a poner en una habitación de servicio. En esa época, a Machu Picchu, hoy en día cuesta $240 ir a Machu Picchu. Imagínate que en aquella época podía un gringo con mucha plata irse a ver ese hotel, ¿no? Aquí Ernesto ya sabe que lo que busca no es más aventura, es un viaje que lo convierta en revolucionario. Ernesto es notorio en el viaje que ya empieza a pensar de que estas democracias tibias e inoperantes y que terminaban siempre en manos de los muchachos del norte, del tío Sam, no facilitaban ni solucionaban los verdaderos problemas que tenía la gente de América, el hambre, la falta de medicina, la falta de educación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Ernesto todavía se empieza para mí a vislumbrar ya un tipo que está buscando algo para hacer, ¿no es cierto? Y conociéndolo a él, que siempre estaba en la búsqueda de algo nuevo, de algo útil, provechoso, bueno, se presentó para mí cuando lo conocí a Fidel en México. Ernesto y Calica siguen hacia Lima y Guayaquil, en Ecuador. Allí se separan para siempre. El Che se va a hacer la revolución a Cuba. Calica se queda en Caracas. Ya después que deja al mismo Calica, porque Calica en Ecuador, Calica decide venir a volverme, que yo los estaba esperando. Quien estaba esperando era al Che. Pero de golpe, en vez de llegar el Che, Ernesto, me cae Calica, que lo conocía, pero que yo nunca lo pensé capaz de hacer, porque lo tenía por un pituquito, ¿no? Pero bueno, ahí fue donde ya
Cuando él llega a Nicaragua, a Guatemala, es donde se da cuenta de que hay que hacer algo más. Y yo creo que ahí esa estadía en Guatemala lo convierte ya un poquito más parecido ya al futuro Che Guevara. Ernesto quiere ir a Guatemala. 2 años antes se había iniciado ahí un proceso revolucionario liderado por el presidente Jacobo Arbenz. Las grandes mayorías indígenas guatemaltecas que vivían en estado de esclavitud habían comenzado a obtener sus derechos. Se había iniciado una profunda reforma agraria. Pero el proceso iba a durar muy poco. Arbenz fue derrocado en junio de 1954 por un golpe de Estado orquestado por la CIA estadounidense. Ernesto quedó atrapado en la revuelta y se tuvo que exiliar en la embajada argentina. Hubo cartas de Ernesto y después un silencio bastante largo, que inclusive con Granado lo comentamos, y un día Granado viene con la tapa, la carátula del diario, no sé si era los dos diarios más importantes de Caracas en ese momento, eran Nacional y El Universal. No sé cuándo los dos, con una gran foto, cubanos detenidos preparaban invasión a Cuba. Y abajo decía, entre los que vienen, un médico argentino, Ernesto Guevara de la Serna. Míralo al pelao, mirá, acá está. Ahí nos enteramos, claro. Todo eso había significado silencio, el tiempo que estuvieron entrenándose en México, bajo las órdenes del general Bayo, un general republicano que estaba asilado en México. Y bueno, y después hay otro periodo muy largo también. Con el triunfo de la revolución y Ernesto ya en el poder, Granado es el primero en ir a visitarlo. Calica esperaba en Caracas. Me voy a dar el gusto de invitar a un ministro, le dije, ¿no? Entonces fui, le abro una botella de ron y le invito y le digo, vos sabés, pelado, que de todos los pequeños errores, pequeños burgueses y vicios que yo tengo, hay 2 que no me los puedo quitar. Uno es viajar y otro es darme un buen trago. Y entonces él me contestó una cosa que era la respuesta, porque yo me di cuenta después. Me dice, mira, Petizo, vos sabés que a mí el trago nunca me interesó. En cuanto a caminar, si no es con una metralleta, tampoco me interesa. Granado me trajo la invitación en un viaje que hizo. Decirle a Calica que se venga, pero que sepa que vamos a cortar relaciones con el mundo capitalista. Yo pensé un poco en mi familia. Yo ayudaba a mi gente, mi madre tenía 2 hermanos menores que estudiaban medicina, nuestra situación económica no era buena, de manera que, la verdad, no fui. Hasta el 10 de octubre vive la emoción y la adrenalina del Mundial de Voleibol Masculino. Desde Italia, Fernando Ramírez nos trae lo mejor de los encuentros y sus resultados. El Mundial de Voleibol Italia 2010 es por Deportes Telesur. A 43 años del asesinato del guerrillero heroico, Telesur dedica una semana a su ejemplo y legado. Lunes 4 de octubre, documentales Telesur, el Che en todas partes. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Martes 5 de octubre, Destino Latinoamérica, viajes del Che. Reviviremos anécdotas de viaje, veremos paisajes y conversaremos con compañeros de 2 de sus viajes. Viernes 8 de octubre, documentales Telesur, el viaje en que Ernesto se convirtió en el Che.
Ernesto y Calica siguen hacia Lima y Guayaquil, en Ecuador. Allí se separan para siempre. El Che se va a hacer la revolución a Cuba. Calica se queda en Caracas. Trabajos audiovisuales que solo podrá ver en nuestra pantalla. Semana del Che, a 43 años de su siembra, solo por Telesur. Para decir las cosas de una manera distinta. Contar la realidad. Situaciones de denuncia de conflictos sociales. Informar con la imparcialidad. La situación actual. De América Latina. Reportajes Telesur, todos los miércoles, solo por Telesur. Esto dura un pisito. Cancha, 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 tata, 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 poncho, 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 guagua, guagua, chasca, chasca, chasca. Regresamos a La Paz en busca de otro tesoro enterrado que marca la vida del Che. Aquí, en este sobre, se encuentra el original, las libretas originales del diario del Che. Esto se guarda aquí absolutamente lacrado, firmado por varias autoridades. Aquí está trabajando el notario público en este momento. Desde 1986, en las bóvedas de este Banco Central de la República de Bolivia, se encuentra el diario del Che. Hoy lo vamos a abrir por primera vez en mucho tiempo y por octava vez desde que se entregaron al gobierno de Bolivia. El raconto que hizo el propio Guevara de su regreso a esta tierra 13 años más tarde. El Che fue escribiendo toda su campaña desde noviembre de 1966 hasta el 7 de octubre de 1967, cuando quiso establecer un foco guerrillero en las montañas bolivianas para intentar expandirlo hacia todo el resto de Sudamérica. Primero en esta libreta roja espiralada. Allí también consignó los comunicados que iba difundiendo la guerrilla y hasta una larga lista de libros que tenían en la selva. El resto está en esta agenda alemana que el Che compró por su paso en Praga. Allí anotaba los acontecimientos de cada día, un resumen por mes y la evaluación de cada uno de sus hombres. También aparece el diario de otro guerrillero cubano, Pombo, y unas fotos de su mujer y su hijo. Es una orden de Pombo, guardan las ametralladoras. Y algunas hojas sueltas de otra libreta del Che. Es un valor simbólico. Ya nada que investigar, todo está fotocopiado, todo está conocido, publicado, todo, ¿no es cierto? Entonces, para los militares tiene ese sentido de trofeo. Los diarios fueron confiscados por el ejército boliviano cuando Ernesto Guevara fue atrapado exactamente aquí, en la Quebrada del Churo, a 60 kilómetros de Valle Grande, el 8 de octubre de 1967. Y fue microfilmado por un agente de la CIA mientras el Che permanecía prisionero en esta escuelita del poblado de La Higuera. Ahí es donde lo matan a la mañana siguiente. Este hombre, el ministro Antonio Arguedas, es quien lo hace llegar a Cuba para su primera publicación. Pero los originales siempre fueron guardados con mucho secreto. Vienen los tiempos más convulsos de los últimos gobiernos militares y de pronto se dan cuenta que han desaparecido estos documentos. Empieza la investigación, primero la ocultan mucho tiempo, ocultan el hecho, pero después investigan y bueno, pues los diarios no están. Y en ese momento aparece un aviso en periódicos de Londres donde se anuncia el remate por la famosa casa rematadora Sotheby's. Se lo había robado el dictador García Meza, pero el gobierno boliviano reclamó y ganó el juicio. En 1986 el diario volvió a La Paz y fue depositado en el Banco Central. Desde entonces está clasificado como un secreto de Estado y guardado en el lugar de máxima seguridad de Bolivia. Calica participa de la ceremonia y se conmociona ante los escritos de su amigo. Que me llama la atención que el día 7 de octubre, que es el último día que Ernesto escribe su diario, no muestre ningún síntoma
peligro, de que se puedan precipitar cosas muy graves. Me emociona mucho haber tocado este cuaderno. 2 horas más tarde, los diarios vuelven a ser un secreto de Estado. Y las gotas del lacre rojo se funden para mantener esos documentos históricos, una vez más, en las sombras. Pero Calica no se puede quedar con esta evidencia solamente. ¿Qué pasó con el Che en su aventura guerrillera en las sierras bolivianas? Los espinillos rasgan la piel, las piedras hacen resbalar, cada paso levanta una nube de tierra que entra en la nariz, las ramas impiden el paso. La sed es insoportable. Subimos por el mismo sendero que recorrió el Che Guevara hace 40 años en sus últimas horas de vida. Esta es la quebrada del Churo. Aquí es donde atraparon al Che Guevara. En esas piedras que están aquí atrás estaba parapetado cuando un certero disparo de uno de los soldados le inutilizó el fusil. Fue cuando salió, dio su nombre y se entregó. El objetivo de la columna guerrillera era llegar a este pueblo, Pucará, pero un campesino los delató y el ejército les cortó el paso. Yo al Che lo vi cuando llegó el 26 de septiembre, llegaron aquí a la higuera, primero llegaron 4. Esos 4 pasaron, esos han muerto allí en la Abra Albatán, porque los militares estaban esperándolo, hay una barda de piedra y lo habían estado esperando. Ahí ha muerto Coco Peredo, Miguel y Julio. El chino, el alto, se escapó por esa quebrada para abajo. A la media hora ellos llegaron aquí a la placita. Esos 16 llegaron ahí con sus 2 mulas cargadas y bien equipados. Un señor vivía al frente, se llamaba Desiderio Sinaga. Ese señor salió a charlar con ellos. Y los demás gente, toda la gente era ocultada, nosotros por los huecos de la puerta miraban, porque teníamos mucho miedo. Y de ahí ellos ya, el otro grupo, los 16, ya no han ido para Pucará, ya se han ido hacia el sendero que hay, ese barrio grande. Y los militares se han ido persiguiéndolo hasta donde había sido la noche. Fue la noche y de ahí ya ellos lo perdieron. De ahí se habían dado la vuelta a la quebrada del Churo, por ahí. Pero ellos, los militares, no sabían para dónde se fueron. Si se pasaron a la banda, a la parte de Chuquisaca, o estaban en el río arriba. Ellos se vinieron a acampar allí al frente, era el campamento, aquellas casas. Se vinieron a dormir ahí al otro día vuelta. Todos los días iban a huellar, no lo encontraban. Lo perdieron. Ellos pensaron que se fueron río arriba, por la orilla del río, pero nada. A los 11 días que pasó la guerrilla aquí, justo había venido un señor del Quiñal a la quebrada del Churo y ese lo había encontrado ahí en esa quebrada donde hay una cueva. Ellos habían estado viviendo ahí. Y las únicas que sabían era esta enanita y esta abuelita, ellas vivían ahí en esa quebrada. Y con ellos habían estado dialogando, ellos le vendían carne, queso, leche, pero ellos no avisaban. Y el señor ese había bajado a ver su vaca a las 12 y se encontró con ella. Ese es el que los ha denunciado y entonces lo que han ido ya al otro día al amanecer a donde estaban ellos y ha sido el encuentro fuerte, donde le han
pegado a su arma del Che y le han herido un pie y ahí le han reventado la vista a un chino, que no, Willy creo era el chino. Le han reventado su ojo, no veía, a los únicos dos esos han traído del Churro. Al Che lo han traído sueltito, nada de preso, solamente 3 militares acompañándole. Este es el caminito que el 8 de octubre por la tarde lo sacan al Che Guevara prisionero, entre 2 militares escoltados, y lo llevan a la higuera. El Che iba herido en la pierna derecha. Lo encerraron en la escuelita del poblado de La Higuera. Entonces era apenas una tapera de adobe. Hoy está reconstruida y transformada en museo. En la escuelita intentaron interrogarlo varias veces sin ningún éxito. El Che resistió toda esa noche y hasta el otro mediodía. Entre los que vieron al Che en esas horas está esta mujer, Julia Cortés, que entonces tenía 19 años y era la maestra del lugar. Le llevó la última comida y mantuvo 2 charlas con el Che. Lo ejecutaría el sargento Mario Terán, un hombre que no ha tenido sosiego desde entonces. La Junta Militar ordenó trasladar el cuerpo hasta Valle Grande, unos 60 kilómetros, y depositar el cadáver en este hospital, el del Señor de Malta. Esta es la enfermera que preparó el cuerpo. Cuando iba a llegar él, nosotros no sabíamos quién era el Che Guevara. Las enfermeras no conocíamos quién era el Che. Nos dijo el médico, va a llegar el Che Guevara, pero no sabíamos quién era tampoco, ¿no? Y nos mandó a limpiar la lavandería para que llegue ahí. Después pasó el helicóptero, hemos visto ahí arriba en la camilla. Dígame una cosa, Susana, usted que vio el cadáver, ¿dónde tenía los balazos? Bala, la única que lo ha matado era esta del corazón. Después tenía otro aquí en el brazo y otro aquí en la pierna, pero esas eran secas ya, no tenía, no, sí. Y esta que lo había matado no tenía salida. No tenía, porque lo hemos volcado nosotros para ver la salida, no tenía. Por eso esa le va a venir la hemorragia interna adentro y lo mató. Él tenía dos pantalones, 3 pares de media, unas botitas blanquitas así, de tamaño, suavitas. Él tenía el cabello grande, parecía Cristo, los ojos abiertos, que no quisieron que le cerremos los ojos, eran abiertos. Y él nos impresionó tanto que nos miraba, allá nos íbamos, nos miraba. Acá nos veníamos, nos miraba. Nos íbamos al otro lado, nos miraba él. Eso nos impresionó bastante a nosotros, las enfermeras. Bueno, la gente ya iba, miraba y iba y miraba, porque todo el pueblo parece que se amontonó ahí mirando quién era el Che. Aquí adentro fueron depositados 18 cuerpos de guerrilleros, en aquella parte, en esos corredores. Ahí fueron depositados los cuerpos de los guerrilleros. El cadáver fue colocado en la lavandería del hospital para que lo viera la prensa internacional. Desde entonces este lugar se ha convertido en un sitio de recuerdo donde ciudadanos de todo el mundo vienen y escriben su pensamiento y tratan de recordarlo. Él estuvo con la cabeza allá y por aquí entraban, la gente daba la vuelta y salía él. Hoy es un lugar de peregrinación de gente de todo el mundo. Sus paredes están repletas de inscripciones saludando la vida heroica del Che. Es ahí donde René Codima logró sacar la primera foto de esa figura parecida a Cristo en la cruz. Yo no tenía el flash incorporado, entonces un militar me dice, sáquele foto ahí, me dice. ¡Pum! Le puse un flashazo. Me muestra la fotografía del Che en la camilla. Y dice, mira, me dice uno periodista, mira Alberto, con la fuerza que tenía Ernesto, esos bracitos van a ser los de él. Y yo que sabía que la fuerza que tenía Che era fuerza de tipo nervioso, no era un tipo muscular, sino que por su capacidad fue nerviosa, me di cuenta que era él, porque yo me había bañado mucho con él, habíamos ido junto al rugby. Desgraciadamente esos bracitos, digo, son los de él. Imagínate, yo no quise ver más nada, me fui a mi casa, le di una vuelta a la escuela de medicina donde él me iba a ver todos los días,
cada vez que iba a Santiago y ahí me reputé por no haber sido más cariñoso con él. Bueno, de ahí estaba el Che ahí y se perdió, estuvo 2 días sus noches y se perdió Che. No se supo qué se hizo el cadáver. Unas pocas horas más tarde, los militares ordenaron hacer desaparecer el cadáver. Lo tiraron en un pozo junto a otros 6 guerrilleros en este lugar que ahora es un santuario. Esta es la fosa donde fue ocultado el cadáver del Che Guevara durante 30 años. Aquí se descubrió recién en 1997 que estaba enterrado en una fosa común al lado del aeropuerto o aeródromo de Valle Grande. Es aquí entonces donde terminó su vida el Che, pero que comenzó entonces su camino en la historia. El trabajo de un grupo de médicos forenses argentinos y cubanos hizo posible encontrar esta y otra fosa cercana en la que se había intentado hacer desaparecer los cadáveres del Che Guevara y sus compañeros guerrilleros. Hoy Valle Grande y La Higuera son lugares de culto de gente de todo el mundo que quiere seguir los caminos del Che. Y también de grandes negocios. La bebida más popular de esta zona es esta, un dudoso ron cola. Sin embargo, la quebrada del Churo y La Higuera aún conservan la atmósfera de la época en la que el Che caminó por allí. Siguen guardando la magia del lugar en que el revolucionario se convirtió en mito. Para Calica, todo este recorrido no es suficiente. Está sin consuelo ante la que fue la tumba de su amigo. Aún le duele su indecisión. Aún siente que tenía que haber ido a verlo a Cuba, que se tenía que haber jugado con él en la Sierra Maestra o acá en Bolivia. Si hay algo que me quedó pendiente y tengo un remordimiento es no haberme ido en ese momento. Como decía un amigo mío, y mira, estarías mirando los mocasines de abajo porque te bajaban del primer balazo, seguramente el destino estaba como que Ernesto se iba a salvar e iba a triunfar en esa revolución. Pero son esas cosas que ya pasaron y no se pueden modificar. Me quedó eso. Ojalá hubiese ido. Pero ya es tarde para remordimientos. Ernesto pasó a la historia y Calica es el eslabón vivo de esa odisea. Queda la memoria, el recuerdo de ese viaje del 53 en el que Ernesto se convirtió en el Che. Me di cuenta de que ya al Che lo estaban transformando en un mito, pero no en un mito positivo, sino en un ser inalcanzable, lleno de virtudes, sin ningún defecto, incapaz de ser repetible. Por más críticas y pseudocríticas disfrazadas que se pueden hacer. La figura del Che crece día a día. De eso es para mí una gran satisfacción, un orgullo, porque soy su amigo.
solo programa. Latinoamérica se expresa. Quizá es un mensaje muy simple. No foto. Hay que pagar. ¡Vamos al norte! El documental y el cine que hacemos y sentimos. Trabajaba de una forma en que quedara un producto que se entendiera. Testimonios de realizadores, convertidos ahora en protagonistas de sus propias historias. El verdadero tema era yo siempre quise ser director y no pude serlo. Temática, técnica y formato en Sala A. Los invito a ver Sala A. Sala A. Gran estreno. Este 14 de octubre. Solo por Telesur. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. Todos los miércoles de octubre. Aquí en Estados Unidos a los latinos nos están señalando como criminales. La problemática migratoria y las penurias de los latinos en una de las fronteras con mayor movimiento del mundo. It's through a capitalist eye, and as soon as we eliminate the view through the capitalist eye, we can eliminate all of this anger. Un reportaje investigativo de Oscar León. Había una vez en Arizona, todos los miércoles, por Telesur. Cae la Segunda República de Venezuela en manos realistas y Simón Bolívar, perseguido y sin recursos, se refugia en Jamaica en busca de la ayuda de los ingleses para reiniciar la lucha por la independencia. Sin obtener ningún resultado, entonces se traslada a Haití, en donde el presidente Alejandro Petión lo recibe con los brazos abiertos y le ofrece su apoyo a pesar de los riesgos que esto implicaba, dada la difícil situación que atravesaba su país por los hostigamientos de Francia y las divisiones internas. Desde Venezuela, las autoridades españolas le recriminan a Petión por proteger a los patriotas, pero este está dispuesto a brindar protección y la ayuda necesaria para reactivar la revolución en América con la única y sola condición de que Bolívar libere a los negros esclavizados en los lugares que emancipará. La decisión de Petión es firme y a pesar de que la primera expedición fracasa, brinda una vez más hombres, armamento y dinero. Y en esta segunda expedición, Bolívar saldrá por fin victorioso. Toda su vida guardará a Petión su más profundo agradecimiento y admiración, a quien llamó primer bienhechor de la tierra, a quien un día la América proclamará su libertador. Un documental que aborda la crisis energética que enfrenta el mundo. That the time for consuming nations